Dios les bendiga, hermano, en esta mañana nuevamente. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite nuevamente poder estar junto a cada uno de ustedes. Desde este humilde rinconcito, quien te habla es el pastor Gustavo Diegues, de la Iglesia La Luz Verdadera, de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 de la mañana, comenzamos este tiempo, este nuevo devocional, este nuevo programa número 63. Damos gracias a Dios porque seguimos avanzando día a día, de lunes a viernes, como lo hemos prometido al Señor, estar frente a cada uno de ustedes, compartiendo este devocional, este programa, compartiendo la palabra de Dios, estudiando las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la perfecta palabra del Señor, que nos instruye, nos exhorta, nos redarguye y nos anima a seguir adelante, confiar en su palabra. Y cada vez que los encontramos recorriendo las páginas de esta Biblia, encontramos sucesos, historias de la vida del pueblo de Israel, aquellos hombres y mujeres que nos antepasaron, estuvieron caminando por un desierto rumbo a la tierra prometida, donde estamos leyendo en estos libros, maravillosos libros. Estamos ya en el sexto libro, el libro de Josué. Ya hemos caminado un tiempo por el camino del Éxodo, por el camino que ha recorrido el pueblo, y estamos prácticamente en la recta final de cruzar este Jordán rumbo a la tierra prometida. Al fin ha llegado el momento de cruzar este Jordán. Muchas cosas sucedieron en el camino, muchos sucesos, muchas historias, muchos problemas, muchas dificultades que se encontraron allí en el desierto. Nunca Dios les había dicho que les iba a ser fácil, tampoco les dijo que iba a ser difícil, pero se encontraron en situaciones adversas, difíciles, en la que ellos tenían que enfrentar a sus propios enemigos, ¿no? Ahora el enemigo de Dios había sido vencido, ¿no? Había rescatado a un pueblo de la esclavitud, había vencido a ese enemigo que los había oprimido por largos años. Al comienzo como que fue una bendición, pero a lo largo del tiempo y a medida que van pasando los años, se convierte en una trampa. El pueblo de Dios ora a Dios, clama a Dios, gime, grita desesperadamente, cansados de estar bajo el yugo de la esclavitud de los egipcios. Dios oye la oración y está atento y decide venir al rescate de su pueblo, el pueblo que había elegido Dios. Por supuesto tenía que preparar un líder para ir a buscar a ese pueblo maravilloso, ¿no? El pueblo de Israel, que al comienzo eran 70 personas, pero más de 2 millones al salir de Egipto. Pasaron mucho tiempo, más de 400 años, allí esclavos, sumergidos en la esclavitud, en la idolatría, en esa vida de los egipcios, acostumbrados ya prácticamente a vivir casi de la misma manera como estos vivían, estos egipcios. Así que damos la bienvenida en esta mañana a cada uno de mis hermanos que están ahí conectándose ya de temprano. Creo que algunos ya están tomando su mate, algunos están por desayunar, algunos están preparados para escuchar la palabra de Dios y escuchar el mensaje que hoy tiene para nosotros el Señor. Damos la bienvenida, saludamos al pastor Carlos Soto en esta mañana también. Le damos la bienvenida, dice: buen día, Pastor Gustavo, Dios le bendiga siempre junto a su familia, congregación. Un abrazo desde la comuna de Lampa, Chile, bendiciones, hermanos en Argentina. Espero que esté lloviendo allí, hermano. Esperamos que el tiempo haya cambiado, la brisa, el viento haya cambiado de dirección y vengan las nubes negras, esas de lluvias, de tormentas, que sean no sean tan, no vamos a pedir que llueva tanto, ¿no? Porque tenemos que tener cuidado. Bueno, vamos a seguir leyendo algunos saluditos también. Dios lo bendiga, pastor, aquí son las 4 de la madrugada. Ah, bien tempranito el hermano levantándose. Seguramente que no puedo pasar, ¿vio? Los mensajes, ahí va pasando.
ahí va pasando. Buen día, pastor, siempre junto a su familia, congregación. Acá es Carlos Soto, buenos días, pastor. Y no me pasa, bueno, saludamos a todos los hermanos en esta mañana. Veo que no corre hoy el mensajito y tengo que poner el dedo. Así que damos la bienvenida a Carlos allí también en México. Damos la bienvenida a la familia Mendizábal, a Lorena y bueno, todos los que se van a ir conectando despacito poco a poco. Los hermanos que estuvieron en el grupo de intercesión orando desde temprano, desde las 6 de la mañana también están allí leyendo. A ver si puedo pasar un poquito. Bendiciones hermanos, la familia Mendizábal, Carlos Oliva, ahí está, Dios le bendiga pastor, aquí son las 4 de la madrugada. Bueno, tempranito, hace frío, calor, bueno, me dijo ayer la primavera que estaba allí, así que debe estar templadito. Acá hace 14 grados, ya ha bajado la temperatura muchísimo, ya se nota el frío viene de golpe, ¿no? El invierno viene muy rápido. El veranito tarda mucho, ¿vio? El veranito tarda en llegar, el verano, las temporadas, ¿vio? De bendiciones y a veces el invierno es que donde nos tenemos que abrigar un poquito más, ajustar un poquito más al frío, ¿vio? De las temperaturas de aquí Tantil son muy frías, heladas y bueno, así que hay que prepararse para el invierno. Nosotros tenemos estufas a leñas. Me gusta el programa y me despierta el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos, bendiciones. Qué bueno es, sí, porque sin duda ese es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad, dice su palabra. Así que bienvenidos en esta mañana. Buen día, pastor. Luz del alma, allí está conectada nuestra hermana Lorena y ahí sus compañeros seguramente Jorge estarán viendo este programa. Así que damos la bienvenida en esta mañana. Estamos en el capítulo 4, 5 y 6 del libro de Josué, el libro de la conquista. Josué, hemos dicho ayer lo que significaba, Dios salva, prácticamente es el mismo Dios, el mismo nombre usado para Jesús, el mismo significado, es un Dios que nos salva, que nos salvó, nos rescató, nos hizo pasar el mar, este Jordán también de la vida, y nos va a hacer pasar por temporadas, ¿no? Este tiempo de Josué que vamos a estar leyendo es también un tiempo donde tenían que conquistar, pelear las buenas batallas, pero siempre acompañado con Dios. Dios siempre adelante. Buenos días para todos, bendiciones. María Pereira también conectada, muy buenos días. Damos la bienvenida a los hermanos. Bueno, damos gracias a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Bueno, hermanos, vamos a leer algunos versículos. Queremos detenernos en el capítulo 6, en algunos versículos, desde el versículo 1 al 20. Vamos a simplificar un poco esta conquista, esta primera batalla del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Obviamente que tenían que prepararse para cruzar el Jordán, ¿no? Aquí vemos que había una preparación, ¿no? Y en el capítulo, ustedes hemos leído el capítulo 3, que es el paso del Jordán. Bueno, de ahí tenían que tomar unas señales que tenían que dejar para recordarle a los hijos, ¿no? Lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel, las maravillas que Dios, así que es nuestro deber, nuestra obligación, nuestro compromiso delante de Dios también, de contarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en el pueblo de Israel. Ellos tenían que contarle a sus hijos, cuando sus hijos preguntaran qué es esto, por qué estas piedras, por qué estos monumentos, por qué estas señales. Bueno, ellos deberían de recordar lo que habían vivido, lo que habían transcurrido hasta ese tiempo de cruzar ese Jordán. Que hoy podemos también nosotros pensar un poquito, detenernos en nuestras vidas, cuántos de nosotros hemos tenido que cruzar un Jordán. Bueno, probablemente lo hemos cruzado todos, pero el Señor siempre va adelante, el que pelea la batalla. Tenemos que enfrentarlo. El Jordán por épocas se desbordaba, era muy profundo, pero por época era muy
era agua transparente, cristalina, pero muchas veces venían, se desbordaban el tiempo de la siega, dice, y se inundaban las orillas, ¿no? Y eso traía mucha suciedad del agua, ¿no? Y así que el Jordán, bueno, hoy actualmente hay mucha gente que se bautiza allí en el Jordán, ¿no? Y es muy profundo, en épocas que levanta la temporada en las aguas ahí de las siegas, se levanta y queda muy profunda las aguas, pero a veces este Jordán era pequeño a comparación del mar que cruzó Moisés, ¿no? Así que por segunda vez aquí vemos las aguas separadas, ¿no? Las aguas que se separan para que el pueblo nuevamente pasara en seco. Pero esta vez iba el arca delante de ellos. O sea, apenas se habían mojado los tobillos, apenas se habían mojado, las aguas se abren, se separan, se acumulan y estos sacerdotes junto al pueblo de Israel pasan en seco y así hemos leído en estos días. La circuncisión, por segunda vez la circuncisión del pueblo, porque claro, habían circuncidado al pueblo de Israel primeramente, pero después los sucesores, los hijos de este pueblo, que la mayoría pereció en el desierto, debería ser circuncidado nuevamente. Era el pacto que Dios había hecho y determinado para el pueblo para marcar la diferencia, un pueblo circuncidado. Él le prepuso en ese momento en la carne, pero hoy nosotros estamos circuncidados y es la señal, el pacto que hizo Jesucristo con nosotros, circuncidarnos de corazón. Circuncidar nuestro corazón, ya nuestro prepucio no era así, ya es en ese tiempo, era la señal de un israelita de ser circuncidado para ser adoptado en la familia, para ser parte del pueblo de Israel, esa era la señal. Pero hoy nosotros, ¿cuál es la señal? Circuncidados de corazón, es la señal, ¿no? La señal que demostramos que somos hijos de Dios. En todo sentido, en toda nuestra vida, es la señal que hemos sido circuncidados de corazón, que realmente entregamos nuestra vida al Señor y esa es la circuncisión, el pacto que hemos hecho con nuestro Dios en declarar nuestra fe a Dios. Bueno, entre el bautismo y el camino de crecimiento, de desarrollo de un cristiano. Y ese es el pacto que hemos hecho, la circuncisión, circuncidados de corazón. Ya el corazón no nos pertenece, le pertenece al Señor. Era la señal que les pertenecía al pueblo, que era el pueblo que le pertenecía a Dios. Y nosotros le pertenecemos a través de la crucifixión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, circuncidados de corazón. Así que habla de la circuncisión, la Pascua, allí en el camino, y nos encontramos, antes de leer el capítulo 6, vamos a leer unos versículos que encontramos aquí en el capítulo 5, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 13 dice: Josué y el varón con la espada desenvainada. Probablemente estemos por emprender una situación, tal vez una tarea, un trabajo, un proyecto, bueno, algo que vamos a hacer, que tengamos que pasar por esta situación. Probablemente cada uno de nosotros tengamos que pasar por esta situación. Y es muy interesante lo que le pasa a este hombre, a Josué, al elegido, al segundo líder del pueblo de Israel, un hombre que Dios lo resaltó, Dios lo enalteció delante de un pueblo y el pueblo tuvo temor, también como lo tuvo por Moisés, por la entrega que tenía este hombre. Temor por la entrega, por el compromiso que había tenido este hombre Josué como Moisés, esa entrega total a Dios. El hombre que se entrega a Dios, la mujer que se entrega a Dios es temida, pero no de miedo, sino respetada, dice la palabra de Dios, por su obediencia a Dios, por su relación con Dios, ¿no? Y se nota cuando una persona tiene relación con Dios, tiene una intimidad con Él, se nota la persona y es respetada, ¿no? Es respetada por su forma de hablar, por su forma de conducir, por su forma de moverse, que siempre está consultando al Señor, que siempre está obedeciendo a la palabra y que es un hombre y una mujer que es fiel a Dios y total fidelidad a Dios en todo sentido,
en toda su vida. Ya, pero aquí encontramos que evidentemente hay una advertencia para Josué, que también lo hubo en Moisés, ¿no es cierto? Porque a veces creemos que nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro caminar en Dios ya nos da podemos decir, la libertad de hacer lo que nosotros queremos, tomar decisiones cuando querramos, y muchas veces, probablemente, muchísimas veces, no hemos consultado a Dios y así nos ha ido, así nos fue, o así nos va a ir si seguimos adelante. Así que entonces dice la palabra de Dios, estando Josué cerca de Jericó, a metros, estaba de enfrentar a un amigo desconocido, una batalla muy diferente a las demás, ¿no? Una batalla donde había una muralla gigante, muy grande, incluso eran dobles las murallas, tenían que derribar a esas murallas o derribar las puertas, una fortaleza tremenda, no sé cómo iba a ser, pero sinceramente, si nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones muy parecidas, adversas, que a veces tenemos que enfrentar situaciones grandes que no sabemos cómo lo vamos a enfrentar, ni sabemos qué arma vamos a utilizar, no, quiero decir, a veces no sabemos cómo hablar, qué vamos a decir, Entonces aquí Josué se encuentra en una situación de estas características. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en la mano. Josué nunca había dado la orden todavía de sacar la espada. Imagínense que vio un varón con la espada desenvainada, ya listo para la batalla. Este que era un solitario, ¿qué sería? ¿No? Sí, un loco que vio esos que quieren llevar todo por delante. Yo voy primero, no sé qué pensaría José, ¿quién será este varón? Dice, y Josué yendo hacia él, vemos que caminó hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Claro, Josué no conocía a todas las tribus, a todas las personas de las tribus, ¿no? Tampoco conocía al enemigo, entonces él le tuvo que preguntar, consultar, antes de sacar la espada, Josué con la mano así en la espada, le dijo, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Medio como que temeroso, ¿no? ¿De los nuestros o enemigos? Y respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Imagínense la reacción de Josué que tuvo. Como príncipe del ejército de Dios, ¿no? Un hombre fiel a Dios que estaba seguro de lo que estaba haciendo porque Dios lo había enviado, Dios le había hablado, Dios lo envía a esa batalla. Y esta era una señal, confirmación de que el Señor estaba con él. Por eso tenemos que entender y comprender en esta situación que el Señor probablemente, cuando vamos a enfrentar a un enemigo, cuando vamos a una batalla o cuando vamos a aprender algo, probablemente Dios nos envía una señal. Nos garantiza, nos da la seguridad de que Él está con nosotros y que vayamos confiadamente. Entonces dice, príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué reconoce la autoridad de Dios, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adora y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Automáticamente la reacción de Josué fue obedecer al mandato, a la voz de Dios que en ese momento Dios le estaba hablando. Debemos recordar que Jesús apareció en ese tiempo. Claro que sí. Esto es figura, tipifica la presencia del príncipe. Habla de un príncipe, del ejército de Jehová. Ha venido ahora. Ese príncipe va a volver con su ejército al final de los tiempos. Se va a presentar como con la espada desenvainada. Es tremendo esto, es una realidad. Es una realidad, es así. Y dice que Josué se postra sobre su rostro y toda tierra, y él adoró y le dijo, la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará ante él. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, y esta es la certeza, la seguridad de que estamos hablando de él, de Cristo. Allí en el monte, allá en la zarza, en esa aparición de Moisés, cuando le dijo, quítate el calzado, porque el lugar donde pisas es
tierra santa. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. Por segunda vez ratifica el Señor que el Señor estaba con este hombre. Primero estuvo con Moisés, líder para sacar a este pueblo. Y por segunda vez ratifica a Josué como un hombre de Dios, que iba a liderar a este pueblo, que iba a pasar los límites que ellos no podían pasar, enfrentar a sus enemigos con su propia fuerza. Y Dios le estaba diciendo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Quitarse el calzado es quitar nuestros pensamientos, quitar nuestras costumbres, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestro caminar, nuestras experiencias. Quita el calzado, quítate el calzado, ya no lo uses más. Ahora vas a caminar como yo quiero que vaya. Como le dijo a Moisés, ¿recuerdan? Moisés quiso defender, quiso libertar al pueblo, de esa manera, a la fuerza, ¿no? Matando a un egipcio. Pero Dios le hizo entender que iba a ser a la manera de Dios. Y Dios nos va a hacer entender en esta mañana que es a la manera de Dios que vamos a pelear las batallas y vamos a enfrentar a nuestros enemigos, que son enemigos de Dios, que sin duda Dios va a pelear esa batalla por nosotros, por cada uno de nosotros. Claro que no es revelado como hoy lo conocemos, por supuesto, hermano querido, por supuesto. Ahora Jericó, capítulo 6, versículo 1. La toma de Jericó. Mire, vamos a leer algunos versículos para poder entrar en el contexto, ¿no? Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, claro, habían sitiado la ciudad. Este capítulo comenzamos a encontrar la conquista del pueblo de Israel, guiados por un nuevo líder llamado Josué, un nuevo tiempo, sin dudas, ¿no? Un tiempo nuevo para el pueblo de Israel. Dice, para el pueblo de Dios. Dios se encontraba en una etapa, este pueblo, de sus vidas, que tenían que demostrar su fe frente a estos sucesos. Creo que la mayor batalla estaba dentro de cada uno de ellos. No la batalla esa que tenían que enfrentar, la batalla era demostrar la fe, vencer, ¿no? Los temores, las dudas, ¿no? Ahí cuando vamos a enfrentar a un enemigo, o cuando vamos a conquistar algo, o cuando vamos en busca de algo, o cuando necesitamos, tenemos que vencer a través de nuestra fe, y esa es la mayor conquista, primero, ¿no? De creer, de tener fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y esa es la batalla que día a día vamos enfrentando, y que tenemos que vencer. Probablemente no hemos vencido todavía esa batalla de la fe que enfrentamos cada día. Dios tiene todo preparado, Dios tiene todo hecho ya. El plan de Dios es perfecto y divino. Usted crea o no lo crea, Dios lo va a realizar igual. Por eso tenemos que vencer nosotros y meternos en esa y sumergirnos en esa batalla espiritual, porque el que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. Y sabemos que tenemos la batalla ganada. Ya está vencido el enemigo, pero tenemos que conquistarnos, nosotros, conquistar esta gran batalla de la fe, para enfrentar, para seguir adelante, y que Dios nos dé fuerza para enfrentar a nuestros enemigos, ¿no? Creo que la mayor batalla está dentro de cada uno de ellos. El plan era incierto, desconocían esta estrategia, porque veo que la estrategia que usaron era muy desconocida. Nadie la había utilizado, que actualmente y en la Primera y Segunda Guerra Mundial se utilizó las divisiones del enemigo, de los campos, ¿no? Dividirse en los campos. Dice, nunca fue usada en una batalla para enfrentar a un enemigo, pero la seguridad que les demostraba el líder, y ahí es un punto muy, muy particular que lo remarco mucho, que nosotros tenemos que entender como líderes, darle la seguridad al pueblo. Darle una seguridad de que Dios está con nosotros, darle total seguridad. Como líder fue reconocido Josué porque Dios lo enalteció delante del pueblo, le dio seguridad al pueblo. Tenía muchísima seguridad con Moisés, pero Josué era un servidor de Josué, había estado al lado de Moisés. Entonces este líder era muy similar, pero Dios le iba a demostrar que este líder también era elegido por Dios.
Entonces le dio seguridad al pueblo y el líder tiene que darle seguridad para seguir avanzando en el camino, en el crecimiento, en la vida cristiana de la iglesia. Les dio una total confianza de la estrategia, dice, que utilizaron en esta ocasión. Lo primero que Josué mandó al pueblo es santificar. Eso es muy importante en una batalla cuando vamos a enfrentar al enemigo. Santificado. Hace muy poco tuvimos una campaña en la cual estuvo un evangelista muy reconocido en el mundo entero, Carlos Anacondia y su familia, ¿no? En la cual estuvieron aquí unos días en la ciudad de Tandil, preparando esta campaña, y por supuesto que nosotros como líderes de la iglesia unidos nos unimos al grupo de intercesión para orar, para preparar el camino, para que la obra de Dios se establezca, la obra, porque un evangelista cuando va a una ciudad, un profeta, tiene que establecer la palabra, establecer lo que Dios manda hacer, ¿no? Declarar lo que Dios envía y establecer la palabra y dar cumplimiento a lo que el profeta le manda a Dios a decir, si no sería falso. En este caso vino este evangelista, y estuvimos orando, pero lo primero que sin duda teníamos que hacer era santificar al pueblo, santificar a la iglesia, santificarnos delante del pueblo de Dios, para que esta obra se realice, no porque nosotros porque si no nos santificamos nosotros, Dios no la va a hacer, Dios la va a hacer, pero era muy importante que la iglesia estuviera unida, santificada para esta tarea en la cual íbamos a enfrentar enemigos que tuvimos que enfrentar en la misma campaña, enemigos que tuvimos que luchar días anteriores a la campaña, enfrentar las oraciones, cada día los enfrentábamos, los lunes teníamos la oración unida y nos enfrentábamos en la semana con dificultades, con problemas, porque el enemigo los quería derribar. Entonces teníamos que santificarnos. Santificarnos es unirnos en oración, buscar a Dios en oración, en ayuno y prepararnos para la obra en la cual Dios había encomendado. En este caso, a Jericó. Tenían que derribar los muros pero sobre todo no había nada que les tenía que estorbar en sus corazones. Corazones limpios, sinceros, delante de Dios para enfrentar este enemigo. Carlos Olivas pone, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Claro que sí. Entonces esto era sin duda, no era sabiduría de hombres ni conocimiento de hombres, sin duda era la mano de Dios que estaba enfrente de este enemigo. Pero Dios tenía que recordarles que no era con tu fuerza ni con las mías, sino con el ejército de Dios. Por eso envía al líder, como aquel líder que también mandó a su siervo Giesi, ve afuera y ve, y dice que vio una pequeña nube, y dice que de repente le dice a Dios, ábrele los ojos para que vea, y dice que vio un ejército alrededor de sus vidas peleando, porque iba a pelear la batalla por ellos. Entonces en este caso Josué tenía la plena seguridad de que él no iba a pelear la batalla. Por eso podía ir tranquilo a enfrentar al enemigo. ¿Por qué? Porque el ejército de Dios estaba a la retaguardia. Estaba el arca, la presencia de Dios iba adelante. El pueblo de Israel iba a enfrentar a ese enemigo, pero los ángeles y el ejército de Dios estaba apostado para defender, para derribar los muros. Porque usted va a pensar, cantaron, gritaron, tocaron la trompeta y los muros caen. Seguramente, como esa canción, algo pasó, algo extraordinario, algo sobrenatural, un milagro de parte de Dios. El ejército de ahí de Dios empujando esos muros, derribando esas murallas para que nosotros podamos conquistar lo que Dios nos ha prometido. Santificaos primeramente, presentarse ante Dios y descontaminarse de todo lo que nos habla de nuestro interior, corazones limpios, preparados, de nuestros enemigos desconocidos. Lo segundo, que la presencia de Dios, el arca, sea nuestro estandarte en la vida. El Señor tiene que estar delante de todo en nuestra vida. Fue lo primero en nuestra vida. Este es nuestro estandarte. Este es el escudo, el que nos defiende, el que está delante, el que va primero en estas batallas. Y lo tercero, los ordenó marchar. La palabra marchar significa tranquilos, confíen, tengan fe.
No se olviden que el Señor está con nosotros. Él va adelante y nos defiende con su ejército. Tranquilo, no corran, no caminen tranquilo, pero marchen hacia la conquista. Que eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Dice, mas Jehová dijo a José, mirá, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes levantarán 7 bocinas de cuernos delante del arca, y el 7º día darías 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante, hacia la conquista. Número 7, número preferido de parte de Dios. Me hace recordar a los 7 sellos, a las 7 trompetas, a las siete iras de Dios, al final de los tiempos. La conquista de Dios en su totalidad. Él viene a conquistar a este mundo. Ya lo conquistó, ya lo ganó para Él, por supuesto, pero Él viene a buscar a su iglesia. Él viene a la última conquista, a buscar a su pueblo, levantarlo. Al final de la trompeta, dice la palabra en 1 Corintios, al final trompeta, la 7ª trompeta, ahí viene la derrota del enemigo. Así que, hermano querido, en esta mañana Dios nos está diciendo, confiemos en Él. Tengamos plena seguridad. Si el Señor va delante de nosotros, que lo hemos puesto delante porque había una orden que poner delante de ese ejército la presencia de Dios, si Él está delante, quédese tranquilo. Y porque el ejército del Señor peleará la batalla por cada uno de nosotros. Cuando creemos nosotros que es por nuestras fuerzas, por nuestro conocimiento, por nuestras experiencias vividas, por nuestros seminarios, por nuestro conocimiento, todo lo que hemos aprendido y hemos sido dotados, que podremos nosotros mismos vencer, es cuando más corremos peligro, hermanos queridos. Cuando confiamos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia fuerza. Hoy el Señor nos dice, confía, esfuérzate, sé valiente, como le dijo a José, quítate el calzado y sigue adelante. Confiemos en el Señor en esta mañana, que Él va a pelear la batalla por nosotros. Si estamos esperando algo, confiemos en el Señor. Si le hemos pedido algo al Señor, confiemos en el Señor. Si tenemos que enfrentar una lucha hoy, confiemos. Pone al Señor adelante. El estandarte es nuestro Señor. Y ve y mira hacia arriba, porque el ejército de Dios está peleando por nosotros. Amén. Que esta mañana esta palabra nos dé fuerza, nos aliente y nos anima para seguir adelante. Amén. Oramos, ¿les parece? Oramos y pidámosle total confianza al Señor. Nos falta fe, pidámosle a Él. Nos falta entendimiento, pidámosle a Él. Todo le pidamos, tenemos que pedirle. Por eso dice el Señor, quita el calzado. El ejército de Dios marchando está. Amén. Y aquí estamos día a día, marchando de esta manera, haciendo devocionales, dando ayuda, confortando a nuestros hermanos, dando devocionales, predicando el Evangelio, marchando. Vamos hacia adelante, que la tierra prometida está cerca, la redención de su iglesia está cerca. Amén. Oremos, nos ayudan, nos acompañan. Amado, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias por tus palabras. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por estos versículos maravillosos que hemos encontrado. Gracias por la luz. Gracias por el entendimiento. Gracias por la revelación de cada día, de hacernos entender, Señor amado, que sin ti nada podemos hacer. Que realmente el ejército de Dios va con nosotros. Aumentanos la fe, Señor, cada día. Que podamos vencer esta batalla interna, Señor. Que podamos vencer, Señor, esta fe, Señor, que a veces es muy pequeña,
Señor amado, auméntala, Padre Santo. Que podamos entender y conocerte cada día más, que tú peleas la batalla por nosotros. Que el estandarte sea Cristo en nuestra vida, todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra semana, todos los días de nuestro mes, de nuestro año, de nuestra vida. Señor, que podamos confiar hasta que tú vengas, Señor, porque tu palabra dice que al que venciere, le daré la corona de vida, Señor. Gracias, Señor. El que venciere, ese será salvo. El que permanece, el que sigue adelante, el que confía, Señor amado, gracias te damos, Señor, porque tú pelearás las batallas, tú derribarás los muros de nuestros enemigos que nos tenemos que enfrentar. Señor, todavía seguimos adelante, luchando en este camino, en este desierto. Tal vez hay muchos Jordanes para cruzar. Señor, hay muchas dificultades que sobrellevar, pero sabemos que tú estarás con nosotros y tus fuerzas estarán en nosotros, Padre. Gracias te damos en esta mañana por tu hermoso mensaje, por tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Dios mediante, nos encontramos mañana, viernes, fin de semana, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, un nuevo devocional. Dios te bendiga. El compromiso de hoy es leer capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 de Josué. Y vamos avanzando poco a poco. Va a ver que se va a poner más lindo todo esto. Así que Dios los bendiga mucho. El título del mensaje de hoy: Él pelea por nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Bendiciones.